Influencia del sistema circulatorio en las vacas lecheras. El sistema circulatorio también es conocido como sistema cardiovascular en las vacas y es un sistema de bombeo continuo cerrado que transporta elementos nutritivos y oxígenos a todos los tejidos del organismo de los vacunos. A continuación en este video te hablaremos qué influencia tiene este sistema en la producción lechera. Este sistema realiza aporte claves en aspectos metabólicos, recepción de anticuerpos, intercambio de gases y regulación de la temperatura. Hay que recordar que es a través de la sangre que se lleva el oxígeno a las células y los alimentos, al mismo tiempo recoge desechos que serán eliminados por los pulmones, riñones y otros órganos de las vacunos. Un aspecto de este sistema es el aporte de sangre con el hígado que se le denomina sistema portahepático, que es caracterizado por absorber las sustancias que son generadas por el sistema digestivo y otras sustancias producidas en órganos, como la producción de leche en la ubre de la vaca lechera. Las venas mamarias en las vacas se encargan de transportar los nutrientes que son necesarios desde la sangre hacia la ubre. En otras palabras, son indicadores para saber qué tanta cantidad de leche la vaca está produciendo. Si existe una exaltación o brote de venas en el contorno de la ubre, es un indicador que la vaca está presentando una buena producción de leche. Es de recordar que la vaca demanda de 500 litros de sangre que circule en el organismo para poder producir 1 litro de leche. Por ejemplo, cuando una vaca lechera produce 60 litros por día, son 30.000 litros de sangre que atraviesan a la glándula mamaria. En el caso de la ubre y la vaca lechera, las venas mamarias se encargan de transportar los nutrientes de la sangre a la ubre. Por esta razón las venas indican buena producción de leche. Es por eso que cuando las venas están visibles y bien destacadas en el vientre y ubre, son sinuosas y gruesas. Generalmente no se tiene el conocimiento del sistema circulatorio vacuno, y la hinchazón de las venas en la ubre podrían ser confundidas con alguna enfermedad, pero con lo anteriormente descrito, es todo lo contrario. Podemos concluir que la exaltación de las venas mamarias en la ubre de la vaca lechera es un indicador de buena producción de leche, porque ésta está recién parida o porque no se ha realizado el ordeño en días anteriores, razón por la cual existe acumulación de leche. El productor ganadero debe evitar a toda costa la aparición de enfermedades en el sistema cardiovascular de las vacas lecheras, ya que estas causan efectos devastadores, ya que afectan la producción y en los peores casos puede ocasionar la muerte de las vacas. Entre las enfermedades más comunes de este sistema están la colitis pulmonar, anemia, trombosis de la vaca cava caudal, leucosis enzootica, leucosis esporádica, anafilaxis, pericarditis traumática constrictiva, miocardiopatías, el mal de altura y reacciones anafilactoides.